Samedi Diabat es el 10 de julio, 11, la semana. Bien, mis hermanos, creo que me coloca de un mal lugar, pero donde apañe un poco mi cabeza, como estaría más santo. Mis hermanos, vamos a meditar la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, hoy miércoles 3 de julio celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Y vamos a meditar las lecturas bíblicas. Muy importante es leer y qué nos dice nuestra vida. O dar un entendimiento. ¿Cómo doy un entendimiento? Entonces, vamos a empezar. Es corto, felizmente, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Es bien corto porque el capítulo 2 es del 19 al 22 el versículo. Hermanos, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él y todo el edificio bien tratado va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Salmo 110 dice: vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Todos repetimos: vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos, porque Él es inquebrantable su amor por nosotros, su fidelidad permanece para siempre. Aleluya, aleluya. Dice el Señor: ahora crees, Tomás, porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Aleluya. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él le respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo cree. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos. Tomás entonces apareció y Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo Tomás: trae aquí tu dedo y aquí están mis manos. Acerca tu mano, mételo en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió y dio: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Tomás fue uno de los 12 seguidores más cercanos a Cristo. Como apóstol fue testigo innumerable y prodigio de su maestro. Como también el doloroso anuncio de su inminente muerte, la noticia de su resurrección, llegó a él y acudió a ver si tal noticia era cierto. Pidió pruebas, mas el solo encuentro con el resucitado le bastó para recobrar la fe, para confesar que su maestro era su Señor y su Dios. Bien, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros somos como el apóstol Tomás? Muchos dicen: ver para creer. Dice, en la primera lectura nos muestra que Jesucristo en el corazón o la piedra angular garantiza
lo que hicieron y nos dejaron los profetas y los apóstoles. Ahora, nos damos cuenta, Jesucristo dijo, ahora esta es la piedra angular que edificaron los arquitectos. Hemos dicho que en el corazón siempre debemos estar cimentados ¿sobre qué? ¿Sobre rocas o sobre piedras? ¿Sobre qué? ¿Sobre rocas o sobre piedras? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Sobre rocas o sobre piedras? Sobre rocas y sobre piedras. ¿No? Y Jesús nos dice que nosotros debemos estar cimentados sobre piedra. Por eso, queridos hermanos, uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar en Tomás, quien llegó a tener una mirada de fe. ¿Cuándo tuvo esa mirada de fe? Cuando le contaron los demás discípulos que Jesús ha resucitado, o cuando él tuvo que tocar sus manos y meter sus dedos para poder creer. Ya, entonces, ¿ese día lo llama a don Julián? sí. ¿Ha venido? No ha venido. Llámalo nuevamente. Ya, ahorita un rato terminaré esto y yo lo llamaré. Ya. Entonces, uno de los tantos ejemplos lo podemos encontrar en Tomás, quien llegó a tener una mirada de fe. Pero mira, para que él llegue a una mirada de fe, dice el Señor, no seas incrédulo, sino sea un hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque has visto. Pero él dice, dichosos los que creen sin haber visto. Entonces, nosotros debemos tener fe. Cuando nosotros queremos buscar sanación y pedir al Señor en el momento que adoramos al Santísimo, tenemos que creer que es el Cristo vivo que está en medio de nosotros, quien llegó a tener una mirada de fe, acompañado con el resucitado. Le nació del alma decir, le nació del alma decir, Señor y Dios mío. Señor, te ofrecemos nuestras vidas, que nuestra fe, compartida desde la tradición, nos una siempre como cristianos y como iglesia de tu Hijo Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, tenemos que te ofrecemos nuestras vidas, que nuestra fe es compartida. Entonces el Señor también nos vuelve a recalcar que nació el alma y el Señor, Dios mío, te ofrecemos nuestras vidas, nuestra fe compartida. Y nos una siempre como cristianos y como la iglesia de tu Hijo Jesucristo. El gran ejemplo del apóstol Tomás nos enseña a no ser incrédulos, sino a tener fe. Y cuando nosotros ofrecemos prácticamente
y tantos ejemplos que tenemos que quedar como Tomás, como un apóstol que tuvo que ver muchas cosas. La noticia de su resurrección llegó a él y acudió a ver si tal noticia era cierta. Pidió pruebas, mas el solo encuentro con el resucitado le bastó para recobrar la fe, para confesar que tu maestro era su Señor y su Dios. Uy, Esther, nos tiene medio locos. Entonces, hay otro ejemplo que nos dice el salmista: vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Entonces, eso es tarea de nosotros también, de anunciar. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Entonces, eso es lo que es tarea de nosotros, no de evangelizar. ¿Y cuándo debemos evangelizar? Todo el tiempo. Ahora yo diré, yo estaré evangelizando a través que yo transmito. Claro que estoy evangelizando, pero también debemos ir a evangelizar, así como los testigos de Jehová, de 2 en 2. Pero tenemos que tratar de entender lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces la incredulidad y la falta de fe de Tomás fue tan incrédulo que no creyó que Jesús había resucitado. Bien, hermanos. ¿Qué más? Tenemos que meditar la palabra de Dios. Y hasta el perro fastidia. Entonces dice: dichosos los que creen sin haber visto. Entonces Jesús nos dice eso, que debemos creer sin la necesidad, porque la fe nos dice que Él está presente en el santísimo sacramento del altar. Entonces así tenemos que hablar, como decir que Santo Tomás revivió su fe cuando vio al Señor. Entonces ahí nos dice que no seamos incrédulos como Tomás. Siempre el polo es un poquito pegado al cuerpo. ¿Para qué? Porque esta parte también es pegada. Si no, muy ancho. Si no, de acá, ancho, pero seguro. Así de hecho a David. David también se compra de Entonces estaríamos bien ahí, ¿verdad? Acá hemos pegado 2 figuritas. Bien, hermanos. Entonces meditemos esta palabra en nuestras vidas y pidamos al Señor detener y que nos aumente la fe. Mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.